Contenta de estar aquí. Como ahorita lo dijeron, vamos a estar hablando de salud mental. Yo soy psicoterapeuta clínica y cristiana también. Entonces, ya. Es importante mencionarlo y estamos aquí para romper un poquito esos tabús, para empatizar contigo, para compartir historias, para que este sea un muy buen tiempo donde Dios nos pueda hablar. Amén. Bueno, pues mi nombre es Julieta Arzola. Gracias. Bueno, para mí la verdad es un súper privilegio estar aquí. Tengo 4 meses casi viviendo en Houston. Dios nos mandó allá, pero Vino Nuevo fue mi casa por años. De verdad, les tenemos en el corazón. Y bueno, casada con Carlos Arzola, el más guapo. 2 hijas, una de 19, una de 20, oren por mí. Y tuve un proceso hace 5 años, bueno, para ser exacta en el 2016, ya van a ser 6 años, donde fue una de las experiencias más horribles de toda mi vida, porque experimenté lo que llamamos ansiedad generalizada y por eso estoy aquí. No me invitaron nada más porque sí, muchachas. Pero estoy bien contenta de estar aquí, gracias a Hannah, al equipo de Real, y pues gracias a Dios por lo que ha hecho. Así es, así que ahorita saquen sus notas, abran sus corazones, porque aunque no es una prédica como tal, ¿no? Como estamos acostumbradas, tenemos la certeza que el Señor va a usar esto, no solamente para este día o lo que queda del día, pero para que sus vidas cuando salgan de aquí puedan tomar esto como herramienta. Y de verdad, gracias al Señor por poner esto en el corazón de Hannah, del equipo de Real, porque son conversaciones que ya hemos tenido. Si tú has estado aquí en otros años, has podido ver cómo hemos hablado del abuso sexual, de todo tipo de cosas que son difíciles, y a veces es como esta lata, ¿no? Que se abre y empieza a despedir un olor, empieza a despedir tal vez ahí una babita o algo, y es incómodo, pero es tan necesario hacerlo. Y el Señor ya nos lo estaba haciendo todo el día, ¿no? De identificar nuestro dolor, de poder tenerlo ahí presente para que Él lo pueda sanar. Y bueno, la salud mental, como les decíamos, por definición, es lo que engloba todo el bienestar emocional, lo psicológico, lo social, influye cómo percibimos las cosas, la percepción, el comportamiento, y también determina cómo el individuo maneja el estrés. Esto determina, tu salud mental determina cómo lo manejamos el estrés, porque vamos a ser sinceras, de que va a haber estrés, va a haber estrés. O sea, eso no es una duda, es nada más cómo lo vamos a manejar. Y luego también las relaciones interpersonales unos con los otros, y también la toma de decisiones. La salud mental engloba eso. Ahora, yo sé que ustedes están aquí porque a lo mejor dicen, no, es que ansiedad, como ya lo mencionó Julie, o depresión, que muchas se nos han acercado a decirnos, o tal vez también pánico, ¿no? Y puede que sean lo mismo, pero yo sé que no, ¿verdad, doctora? No es lo mismo. O sea, si yo tengo depresión, ¿tengo también ansiedad? O si tengo pánico, ¿también tengo ansiedad? ¿Cómo? No, de hecho estas se les llama como las hermanas gemelas: depresión, estrés y ansiedad, porque en muchas cosas comparten síntomas y comparten como pensamientos, pero no son lo mismo, y es importante identificar o saber las diferencias de cada una, porque cada una tiene una forma de resolverse diferente. Sin embargo, tú puedes tener depresión y tener de síntoma ansiedad. O puedes tener estrés severo, crónico, y de síntoma depresión. Por eso es importante informarnos, acudir con gente como la pastora Julieta, que sepa del tema, con profesionales de la salud, porque si no, a veces nos podemos quedar con los síntomas o con lo de encimita, cuando en realidad hay algo debajo, y eso es lo que se tiene que atacar. Así es. ¿Tú, Julieta, experimentaste las 3 o fue como una que te llevó a otra, o cómo fue? Yo creo que lo que empecé a experimentar fue un estrés súper grande. En ese tiempo estábamos pastoreando el campus del West
y luego yo trabajaba aparte aquí en Vino Nuevo, las hijas, el diario vivir, etcétera. Pero creo que sí estuve en una temporada de muchísimo estrés. Estuvimos viviendo situaciones muy fuertes en el campus y de repente esto me llevó más bien a la ansiedad. Ahora, yo no sabía que era ansiedad. De repente estoy aquí en la oficina y empiezo a sentir que mi corazón comienza a latir y lo único que quiero es salir corriendo, agarrar mi carro y estrellarme contra algo. Y como que estaba muy curioso todo lo que yo sentía, le dije a mis compañeras de trabajo, saben que me siento muy mal, pero yo iba manejando y yo decía, me quiero estrellar, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Fue la primera experiencia que tuve. Pasaron días y volví a sentir lo mismo hasta que se convirtió en algo de todos los días, las 24 horas del día. Fue horrible. Y yo sin saber qué hacer, yo por dentro decía, de verdad, yo me sentaba en la cama y yo le decía a mi esposo, estoy endemoniada, estoy bien endemoniada. Y él me decía, sí, ay, no es cierto. Hasta que se dio cuenta. No, y la verdad yo empecé a buscar respuestas. La gente oraba por mí, pero yo sentía que nada me saciaba. Fui con un médico general que pues medio me ayudó. Me dieron un medicamento que me destrozó en ese momento el estómago. Llego con otro doctor, yo decía, Señor, dame una respuesta. Es algo tan espantoso. Nadie me daba una respuesta. Todos trataban de ayudarme, pero nadie me daba una respuesta. Y este otro médico me dice, tú estás en la tormenta perfecta. ¿De veras? Entonces yo era lo que menos quería escuchar. Yo sentía, no dormía, ya no tenía hambre. Me puse bien flaquita en bien poquito tiempo porque no me entraba la comida. Mi semblante, la gente que me conoce me decía, tú estabas gris. Tú estabas gris. Hubo una de ellas que me dijo, de verdad, gachita, me decía, yo pensé que te nos morías. Porque había un espíritu de muerte ya también tratando de ahí operar y robarme tantas cosas. Pero el punto es que recibo la llamada de una amiga y me dice, conozco un psiquiatra buenísimo que te puede ayudar. Y aquí muchas de nosotras, muchachas, nos asustamos porque psiquiatra ni que estuviera loca. ¿O cómo? Es un tabú, es algo como que no, yo un psiquiatra. ¿A poco no? Hace tiempo, hace años, te ponían los psiquiatras en las películas con la camisa de fuerza y y golpeándote contra la pared, ¿no? Con colchones así en la pared porque te ibas a estrellar. Entonces yo le dije, sí, tú consígueme lo que sea. Yo lo que quería era una respuesta. Para no hacer el cuento largo, voy dando con una neuróloga. Ya no consiguieron al psiquiatra, pero consiguieron a una neuróloga que estaba ayudando a muchísima gente. Y de verdad me empieza a hacer preguntas. ¿Te sientes así? ¿Te sientes sin esperanza? Sí. ¿Te sientes? Dime qué sientes en tu cuerpo. Hormigueo desde aquí hasta acá. Ya de verdad tantos síntomas. Todo lo que ella me preguntaba, yo le decía sí, 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 sí. Y me dice, ok, te vamos a hacer un examen del cerebro. Y se dieron que mi cerebro estaba, pues, se dieron cuenta que estaba así porque se había hinchado. No se crean, pero bueno. Chiste. Y el caso es que yo tenía miedo porque decía, ¿cómo estará mi cerebro? No, lo único que sucedió es para corroborar cómo estaba todo funcionando. Sí habían descargas eléctricas que revelaban, ¿verdad?, que había ansiedad. Salgo de ese lugar y me dice, lo que tú tienes es ansiedad generalizada. Yo me solté llorando porque por fin alguien me estaba diciendo que tenía. No estoy loca, tengo algo, ¿verdad? Y lo que a mí me explicó ella y lo que muchas veces sucede con el tanto estrés es que los químicos de mi cerebro se fueron desgastando. Yo ya no estaba produciendo serotonina, estaba envuelta en un momento bien crítico. En ese lapso a mí me da un ataque de pánico cuando no duermo por 72 horas. Yo sentía que me quería dormir y que alguien agarraba la casa y la sacudía y yo no podía, no estaba pasando nada. Y así duré un rato hasta que yo veía el reloj. Al siguiente día era domingo. Yo decía, nada más queden las 6 de la mañana. Nada más queden las 6 de la mañana para despertar a mi esposo
y decirle, llama a una ambulancia porque me estoy muriendo. Y sí, porque era domingo, él tenía que venir a la iglesia y pues lo quería dejar dormir. Y le digo, amor, llama a una ambulancia, estoy muy mal. Y ya en ese momento ya estaba yo hiperventilando, le llama al doctor y le dice, no, ella está teniendo un ataque de pánico. Pues 72 horas de no dormir. Le dijo, dale una pastilla para dormir y que se duerma. Y eso me ayudó. Entonces, a mí prácticamente el cuadro que tuve fue ansiedad generalizada, un ataque de pánico. Creo que depresión no la viví, la verdad, pero sí hubo en mí esas ganas de decirle a Dios. Y yo le decía en la mente, si esto es vivir, por favor llévame. Por favor, llévame. Y aunque no estuve deprimida, sí tuve, o tampoco tuve las intenciones, ¿verdad?, de tomarme pastillas y morirme. No, pero sí había un deseo de ya no seguir aquí en este mundo. Yo le decía, Señor, llévame. Y fíjense, algo bien tremendo que a mí me pasaba es que literalmente yo decía, sí, que me lleven a un hospital psiquiátrico, porque allí me van a dormir. Y por fin voy a dejar de sentir esto tan espantoso que siento. Y como que de alguna manera lo deseaba con todo mi corazón. Yo decía, y aunque esté como loca, pues total, ni me voy a acordar, ni voy a saber. Entonces todo ese proceso fue de verdad bien difícil y bien duro. Yo creo que no solamente para mí, sino para mi familia. Wow. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por la obra en la vida de Julie? Wow. Y lo último que mencionó, fue difícil no solo para mí, pero para mi familia. Y es que algo que pasa es que no entiende uno lo que está pasando la persona hasta que a lo mejor a ti te pasa, ¿no? Yo me acuerdo, yo les compartía a las chicas, mi mejor amiga está aquí, Cristian, y ella me enseñó mucho de esto porque ella de repente se paraba y se iba. Estábamos comiendo, de repente, y yo, ¿qué te pasa, maleducada? ¿Por qué te vas? No te despides y no sé qué. Y ella de que, es que tú no entiendes. Desde hace tiempo, yo ya estoy en mi cabeza maquinando, ¿cómo le hago para irme? Es que ella ya tenía esta ansiedad y ya estaba, hasta que no aguantaba, como Julie que decía, me quiero ir en el carro e irme, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Hasta que no me pasó a mí, fue y le dije, perdóname, ya te entiendo, ya me pasó también a mí, ya comprendo. Y fíjate que 1 de cada 3 personas, ¿verdad?, en su vida va a pasar por esto. O sea, no es algo que tú digas, no, pues bueno, eso es a la gente que no sabe manejar sus emociones, o la gente que no ora, ¿verdad?, la gente que no tiene fe. O sea, es algo verídico que le pasa a 1 de cada 3 personas, alguna de estas 3 hermanas gemelas, como nos ha enseñado la doctora, ¿no? Y algo que de verdad debemos de reconocer es, como dice su palabra, si el pueblo sufre, ¿verdad?, por falta de conocimiento, el pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú y yo no sabemos, si tú y yo nos quedamos calladas, si tú y yo lo sufrimos en silencio, porque de verdad es difícil exponer algo así, ¿cómo lo vamos a combatir? Y de verdad que somos seres integrales, o sea, de verdad, estamos creadas a la imagen y semejanza de Dios, pero en un cuerpo físico tenemos alma y tenemos espíritu. Y las 3 ameritan atención. Yo admiro muchísimo a las personas que se la pasan en el gimnasio, de verdad, qué determinación y qué fuerza de voluntad y todo. Pero también me lleva a pensar, bueno, ¿y tu intimidad con Dios cómo está? Y luego también las otras, ¿no?, que oran y vamos a ayunar y vamos a expulsar demonios. Y qué padre, necesitamos a gente así. Pero ¿cuántas horas duermes en la noche? ¿Cómo te alimentas, no? Sí, totalmente. A veces hablábamos también de cómo a veces son cosas tan prácticas. El 50% de los casos que he atendido, a veces arreglando hábitos. Listo. Oye, ya duermo 8 horas, como mis 3 comidas, hago ejercicio regularmente, me vitamino, tomo agua y ya estoy mucho mejor. Pues claro. Y a mí algo que me interesa mucho como decir es porque me preguntan comúnmente en la iglesia como ¿cuándo sé cuándo es espiritual? ¿Y cómo sé cuándo ya es médico? ¿Y cómo sé cuándo es emocional? Aquí lo muy importante es que más que saber si es esto o el otro, tengamos
diligencia y sabiduría de poder ser disciplinados en todas las áreas. Yo le digo a todos mis pacientes, sí, vamos a trabajarlo aquí en terapia, pero vamos a orarlo muchísimo. Que el Señor tome el control de la situación, al mismo tiempo que arreglas tu rutina y trabajamos aquí en sesión. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, o bueno, tal vez no más a mí, que de repente estás acá en un tiempo con Dios increíble y te dan ganas de ir al baño. No sé si soy la única que le pasa eso, que estoy en pleno llanto así de, sí, Señor, gracias, y hay que ir a hacer pipí. Literal, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo muy bobo acerca de cómo no dejamos de ser personas físicas nunca, y no dejamos de ser personas espirituales nunca. Y está bien, voy al baño y regreso y sigo. Y es algo similar, o sea, no vamos a limitarnos a atender, ya fui al doctor y listo, se acabó. No, vamos a ser diligentes y sabios en atender todas las áreas de nuestra vida. Así es, y entendiendo que Jesús mismo, ¿no? 100% humano, 100% Dios, o sea, no fue ajeno, ¿verdad? A situaciones que podrían ocasionar estrés, a situaciones que podrían ocasionar una tensión, ¿no? Y también somos seres emocionales, y más como mujeres, o sea, si hubiera hombres, obviamente también son emocionales, los de las cámaras no se hagan, son hombres, también son emocionales, pero las mujeres, de verdad, les decimos, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Y de verdad que las emociones son puestas por Dios, Claro. ¿verdad? Son algo importantísimo. Sí, las emociones son natas, o sea, todas las personas nacemos con ellos. Jesús en tierra tuvo emociones. Las emociones y los sentimientos son cosas diferentes, por cierto. Las emociones puedes verlas desde un bebé, ¿no? Cómo se ríe, cómo se enoja, cómo se asusta, cómo llora. Y los sentimientos son cosas que vamos desarrollando y aprendiendo. Entonces, hay sentimientos que hay que intentar cambiarlos y hay otros a los que les podemos dar más espacio. Son cosas diferentes, pero justamente algo que es importante mencionar es que sí, las mujeres somos más emocionales y sensibles, pero al mismo tiempo siento que es Dios cuidándonos, porque se suelen escuchar más historias de depresión o ansiedad entre mujeres que en hombres, totalmente, pero es porque somos más sensibles y por eso hay más mujeres buscando ayuda. Sin embargo, los hombres, como no tienen tan desarrollado su lado emocional, tienen 5 veces más suicidios que las mujeres. Entonces, Dios al darnos estas emociones también nos está cuidando. Las emociones no son malas, son alarmas, son señales, son alertas. Y entre más rápido las entiendas y hagas las paces con ellas, mejor las vas a poder gestionar. Así es, y yo creo que cuando yo pasé por ese proceso, busqué atender las 3 áreas. Yo busqué atenderme en mi cuerpo, ¿cómo? Yendo a mi médico, haciendo todo lo que me decía, ¿verdad? Porque también hay un tabú de que no, ¿cómo voy a ir? Y que los medicamentos, y que yo sé que no todos los medicamentos le caen bien al organismo de todas, pero algo que me explicaba a mí la neuróloga, vamos a probar y a ver cuál es el que te cae bien. Y yo decía, no, pues estaba tan desesperada, pero fui obediente. A mí me gusta que si me dicen, son 3 veces al día, cada 8 horas, 3 veces al día, cada 8 horas, porque la fe requiere obediencia. Entonces, sí, creemos en Dios, pero también requiere que nosotros demos pasos de acción. Entonces, yo me atendí con una neuróloga por cierto tiempo, por 3 años yo creo que duró mi proceso, pero también al mismo tiempo atendí mi alma. ¿Cómo? Me ministré. Y miren, cuando yo me sentaba en esa cama, a veces por temblando, era un temblor incontrolable y que yo le decía a mi esposo, estoy endemoniada. Y yo me acuerdo que apretaba el colchón y lo único que hacía era… Y el diablo jugaba con mi mente impresionante. Me empezaban a dar náuseas, yo quería vomitar, decía, es que los demonios quieren salir. De verdad, suena chistoso y ya me río, pero yo te podía afirmar con sangre en ese momento, como yo me sentía, que yo estaba endemoniada. Entonces, ¿qué dije? Bueno, pues si hay algo, que salga. Entonces me dediqué a buscar ayuda aquí en mi iglesia y a dejar que alguien me pastoreara en esa área de mi vida.
vimos qué trasfondo había, qué situaciones había, y fui libre del espíritu de temor. Sí, fui libre del espíritu de temor. Gracias a Dios. Y pude entender, y aunque yo ya tenía, miren, yo tengo, como 40 años de conocer al Señor. O sea, lo conocí al año, ¿verdad? Pero en el vientre de mi madre. Pero a pesar de eso, muchachas, no quiere decir que porque conocimos al Señor no se van a presentar ese tipo de luchas alguna vez en nuestra vida. Atendí mi alma, abrí mi corazón, decía lo que yo sentía, fui muy ministrada, y el lado espiritual fue también súper clave. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi cama en mis peores momentos, le decía a las muchachas, ¿verdad?, que yo me sentaba, había días que ni siquiera palabras podía decir con mi boca, eran puros pensamientos. Y yo veía el atardecer y yo decía, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. No podía llorar, yo no tenía ni una lágrima. Y yo nomás le decía, no, por favor, un día más, no, por favor. Y le decía a Dios, o me hablas o me muero. Y en ese instante sonaba el cling del celular y venía palabra de Dios a mi vida de parte de alguien que ahí sí yo decía, de aquí me agarro. Y uno de los versículos que a mí me sostuvo y me sigue sosteniendo hasta el día de hoy es: esta leve tribulación momentánea que produce en vosotros un mayor peso de gloria. Y yo decía, no sé cuánto va a durar, pero será leve, será leve. Y yo lo decía a mi espíritu. Y así, yo no leía mi Biblia, muchachas, la ponía en audio cuando tenía la energía de poder oía adoración sobre todo, pero sí, cuando podía y tenía la energía, hablaba con alguna amiga de mucha confianza y le decía, ora por mí. Y me compartían cantos. Hubo un canto en particular que muchas de ustedes, yo me imagino que han oído, it is well, todo está bien. Y dice este canto, todo está bien con mi alma, todo está bien. Y cuando me platican, el hombre que lo escribió fue un hombre que cuando su esposa y sus hijas iban por el barco se hundió, perdió a su familia, mucha gente pereció, y pidió que lo llevaran a ese lugar. Y ahí compuso ese himno: aunque las tormentas, aunque mis pies no sientan, todo está bien. Y algo que en lo personal a mí me ayudó muchísimo en ese tiempo era pensar en la eternidad. Ok, Señor, si aquí no pasa, allá sí pasará. Si aquí no veo la victoria, allá la voy a ver. Y no porque no anhelara verla, lo anhelaba con todo, con mi corazón, pero era decirle a mi alma, alma mía, bendice al Señor, alma mía, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y estoy hablando de que esto duró meses, muchachas, meses, que a mí se me hacía una eternidad. Y nunca se me va a olvidar cuando yo estaba, ya después de pasar los meses más horribles, estaba yo en una montaña rusa, siempre, unos días muy buenos, los disfrutaba, otros días muy malos. De hecho, empecé a ir con una tanatóloga porque mi pastor me dijo, o buscas ayuda, no tienes opción. Pues ante Chris Richards, nadie puede decir que no. Entonces, y ese día yo lo iba a ver en la tarde y no había hecho la cita con la tanatóloga. Entonces, voy a ver a Chris, ¿me puedes dar cita? Y lo primero que me dice Chris, ¿ya hiciste cita? Sí, la tengo el martes. Ya se me andaba yendo. Y esa ayuda también me ayudó muchísimo, porque te dan herramientas. Un psicólogo te da herramientas para el diario vivir. Cuando venga la ansiedad, ¿qué vas a hacer? Sí, claro que tienes la palabra de Dios, pero tú tienes que recordar que ese momento va a pasar. Entonces fue todo un proceso y me ayudaron muchas técnicas que ella me dio, y poco a poco fui saliendo de ese literalmente valle de sombra de muerte en el que yo me sentía,
piensas que nunca vas a salir, piensas que no hay esperanza, piensas que tú eres la única. Y después, Pastor Chris nos trae a este campus y nos dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dejarte seguir así. Yo me culparía, vénganse aquí, los cobijo. Y de repente recuerdo que yo estaba sentada, dejé de ir a la iglesia por muchos meses, yo no soportaba la presencia de la gente y yo decía, no hombre, y me van a llegar con sus broncotas, yo no puedo ni con las mías y los voy a dejar peor. Ora tú por mí mejor. Y recuerdo que estaba yo sentada aquí enfrente y me dice uno de los servidores, ¿nos puedes ayudar a orar por esta señora? Y voltea a Cris y me dice, perdóname. Y le dije, it's okay. Y oré por la señora y todo. De ahí empieza a llegar una infinidad de gente a mi vida y a la vida de mi esposo con ansiedad. Y en el momento en que yo les decía, yo te entiendo, yo estoy donde tú estás, la gente empezaba a llorar. Hubo un hombre que se le acercó a mi esposo y tenía 10 años con ansiedad. Estaba así flaquito, no comía, etcétera. Le dijo, mi esposa está en la misma que tú, estamos en un proceso, mira, hemos hecho esto, buscó a la neuróloga. Llega después de no sé cuántos meses con su pancita el señor. Dice, por fin encontré la respuesta. ¿Quién iba a decir que el peor momento de toda mi vida, uno de los peores momentos de mi vida, Dios lo iba a usar para decirle a alguien, yo te entiendo, pero vas a salir porque Dios es bueno? Amén. Y qué importante reconocer, ¿no? Que el mundo nos vende esta imagen y a veces hasta un evangelio falso de que todo va a estar bien, de que tu vida debe ser feliz, de que tú hagas lo que te hace feliz, que no hagas lo que te produce santidad, ¿no? O lo que te está santificando, pero sé feliz. Pero el que reconozcamos que va a haber, que tú ya desde ahorita tú sepas que en cualquier momento te puede llegar una llamada, porque lo puede pasar, lo hemos pasado, en cualquier momento va a llegar una situación que se va a salir de tu control, porque hello, no somos Dios, va a haber algo que se va a salir de nuestro entorno. Y ahí decidir en ese momento, desde ahorita, tú y yo podemos decidir, bueno, cuando me pase eso, ¿a quién voy a recurrir? ¿Qué comunidad tengo? ¿Qué palabra de Dios yo ya me sé para cuando no pueda leerla tal vez, o cuando me encuentre en una situación así, yo ya tenga en mi espíritu y en mi mente estos versículos con los que voy a poder pelear y combatir? Y miren, hay varias cosas que detonan nuestra ansiedad. Yo no sé, por ejemplo, para mí, si no duermo bien, de repente al día siguiente ya estoy así como que temblando, ya me siento asustada, empiezo como que es que no, algo va a pasar, y solamente sueño. Es que si me duermo, puedo estar bien. Y así yo puedo ya llegar a combatir eso. O sea, el saber mi detonante me ayuda a prevenir, me ayuda a no meterme en situaciones, ¿verdad?, comprometedoras en donde, hijo, es que si estoy con mucha gente me va a ocasionar ansiedad o X cosa. ¿Cuáles son algunas detonantes que ustedes han visto más comunes? Pues hablando en términos generales, creo que podemos reconocer 4 detonantes principales. La primera, los hábitos. Como se decía ahorita, por ejemplo, no dormir bien, estarse brincando comidas o así, hábitos. 2, procesos hormonales. Justamente otra como cifra es que, por ejemplo, del 100% de los casos de depresión mayor, del 20 al 30, son problemas del tiroides. Y no se sabe, y llevas 10 años yendo a terapia y echando fuera demonios, y necesitas ir con un endocrinólogo, un ginecólogo, y entonces hormonas, ¿no? O sea, menopausia, premenopausia, todo eso afecta muchísimo. Otro problema, otro detonante podría ser una mala gestión emocional, de plano no saber cómo regularte acá y acá. Y 4, y no podemos ignorar que tenemos un enemigo y que va a utilizar cada cosa y cada oportunidad y un pensamiento que pasó así, ya, va a tomar lugar y va a querer echar raíz de eso y empezar a movernos. Entonces, si yo lo pudiera dividir en áreas generales, serían estas 4. Sí,
Y fíjate que a mí, por ejemplo, algo que me pasó, los que son de casa van a recordar. Teníamos unas clases donde nos ministraban y te daban la clase y luego tenías un libro y en el libro tú escribías. O sea, ese libro tú lo cuidabas porque si se te perdía, ahí estaban tus pecados escritos. O sea, era de que llegabas o podías venir a las 7 de la mañana o otro día en la tarde y no podías faltar si no fueras, sin faltas. Las que se están riendo porque se acuerdan. Y entonces era así de que, hijo, me encontré este libro, ¿de quién es? No, ahí está el pecado, o sea, no lo leas. Entonces de repente era como que escribe las cosas, ¿no? Con las que batallas y todo. Y entonces orabas en la clase, era como que, ok, que Dios te revele puertas que tú has abierto o que tus generaciones abrieron, tus antepasados. Y yo en ese momento estaba trabajando en el ministerio tiempo completo, que significa tiempo extra, ¿verdad? Sabemos que un medio tiempo en el ministerio es tiempo completo y luego tiempo completo en el ministerio significa tiempo extra. Entonces era de que mi ansiedad se manifestaba en el insomnio. O sea, yo no podía dormir, no podía conciliar el sueño, que eso era rarísimo en mí. Y me acuerdo que en una de esas clases, ok, vamos a orar que Dios me revele las puertas. Señor, ¿qué puertas abrí? ¿Qué puertas abrieron mis padres, mis abuelos? Ok, y mucha gente, no, hombre, sí, esta mera puerta, así. Yo dije, ok, está bien, pues ya oré, ahí el Señor, ¿no? Pues en la noche llego a mi casa y ahí está el insomnio, el señor insomnio, ¿no? Que no, pues estoy bien cansada, no puedo dormir, Señor, no sé qué. Y ahí me empezaron a entrar, la puerta que abriste en fulanito día, tus papás hicieron esto, tus abuelos, y ahí fue cuando yo pude decir, gracias, Señor, porque gracias a que en tu gracia lo pude identificar, por medio de tu Espíritu Santo, como lo hicimos hoy en la mañana, lo escribimos, el dolor, eso que nos sucedió, ya de ahí lo pude entregar y pude dormir ya como bebé. Así me pasó a mí. No era algo tanto médico, era algo tal vez espiritual, pero qué importante el saber que hay herramientas y que hay doctores que el Señor ha preparado y ha puesto, y más cristianos. O sea, vamos a darle un aplauso a la doctora que, o sea, ella sabe lo médico, pero también sabe Biblia. Eso es oro, de verdad que sí. O sea, ¿qué más han visto ustedes como que les ha ayudado en cuanto a su relación con las personas? Vimos que salud mental es también interpersonal. O sea, yo me imagino que es algo que te aísla, ¿no? Como que el estar, ¿cómo haces como para seguir en, sí, comunidad, somos familia? Pero en ese momento no se siente así, yo creo. En lo personal, tuvo que ser poco a poco. Yo creo que vuelvo a lo mismo, a mí me ayudó mucho la terapia para ir otra vez retomando mis actividades nuevamente. Y algo que me decía la tanatóloga, tú tienes que darte permisos, ¿verdad? Porque acostumbrado a siempre dar y estar allí y todo, tienes que darte permisos de decir, me siento mal y hoy no puedo. Y reconocer y no querer hacerte la valiente y comerte el mundo, ¿no? Yo creo que de hecho ese es el problema, de que atendemos todo menos a nosotros mismos. Y sí es verdad que tenemos que morir a nosotros, de eso se trata el evangelio, pero también si yo no estoy bien, no voy a tener que dar a otros. Si yo no estoy bien con Dios y conmigo misma, yo no puedo. Entonces algo que en lo personal me ayudó fue contar, decía ella, cuenta cada milímetro. Obviamente yo no le contaba quizás a todo mundo la historia de lo que estaba viviendo, pero sí me apoyé en gente clave para decirles, está orando por mí, está orando por mí. Yo me hice de gente que sabía que iban a ser discretos y que al mismo tiempo no me iban a juzgar y que lo iban a espiritualizar todo, porque eso es otra de las cosas que sucede, que en la iglesia todo tiene que ver con demonios, ¿verdad? Y no, es alguien que también se para contigo, llora contigo y como se van a sentar y no te van a hacer preguntas. Yo me acuerdo que en ese tiempo me visitaron mi amiga Nora González, aquí debe de estar, y ella me decía, ella y otra amiga me fueron a visitar y ellas platicaban entre ellas, yo estaba ahí sentada, yo no hablaba. No podía hablar. Y de repente volteó Norita y me dice, Julie, del 0 al 10, ¿cómo te sientes? -10. Pero yo no lo demostraba. O sea, porque no tenía expresiones. Yo perdí las expresiones de alguna manera. Y yo, -10. Me decía, Julie, no me digas eso. -10. Y si pudiera decir -100, diría -100.
de lo mal que me sentía, pero es no pasar este proceso solo. Obviamente mi marido fue mega clave. Dios me hablaba y me abrazaba por medio de él. Y yo recuerdo una vez me desperté con este pensamiento: no tengo fe, no tengo fe. Por eso me está pasando lo que me está pasando, no tengo fe. Y luego ya yo ahí masticando el pensamiento, flagelándome y pues tratando de una respuesta, ¿verdad? Algo que detona también es sobrepensar. Yo estaba sobrepensando y recuerdo que lo único que hice fue decirle: Charlie, ¿puedes venir? Yo estaba en la cama, ¿verdad? Él se sentaba y me decía: ¿qué quieres, mi amor? Y le digo: es que no tengo fe. No tengo fe. Y ya le empecé a decir cómo me sentía y yo estaba condenada porque no tenía fe y se me venían todos los versículos de la fe. Yo decía: pues es que yo estoy hecha garras, no, estoy mal. Y estas fueron sus palabras: ¿crees en Dios? Y le dije: claro que creo en Dios. Esa fe es suficiente. Esa fe es suficiente. Y yo sentía el abrazo del Padre diciéndome: eso es suficiente. Y aquí estoy. Y así como esas, muchas de las veces nada más se ponía al lado mío, ¿verdad? Pero mi suegra, y es reconocer también: hey, ¿a quién necesito? Porque si bien no podía estar rodeada de gente, tampoco podía estar sola. Era como: no quiero estar sola. Y mi suegra amada, hermosa, estuvo conmigo por 3 meses. Ella nada más me decía: tú dime y me voy. Y yo nada más le decía. Y yo me la traía toda la semana, me hacía desayunar, comer y cenar, así, un puñito, porque era todo lo que me cabía. Y ya nada más olía rico la casa. Yo decía: ya está trapeando. Dele, suegra. Nah. El baño también. No. No, de veras, yo decía: Señor, gracias por esta mujer tan hermosa. Gracias. Si tú tienes a alguien al lado tuyo viviendo ansiedad, mira, déjame decirte algo. No necesita que le prediques, no necesita que le digas: échale ganas. No lo necesita. Tú quieres echarle ganas, pero no puedes. Párate a su lado, toma su mano y dile: aquí estoy, y de esta vamos a salir con la ayuda del Señor. Es todo lo que se necesita. El poder de estar presente, ¿verdad? De estar presente solamente. Sí, quiero complementar lo que está diciendo la pastora, porque bueno, creo que yo estoy aquí para darle como una perspectiva clínica de la situación, pero justamente hay algo que se llama cerebro social. Y el cerebro social, a lo que se refiere es que cuando estamos conectando con otras personas, por ejemplo, cuando hacemos iglesia, es cuando más hacemos uso de diferentes áreas de nuestro cerebro. Más que cuando estás corriendo un maratón, más que cuando estás resolviendo una ecuación, más que cuando un cirujano está operando, es cuando conectamos, que nuestro cerebro más suelta estas llamadas hormonas de la felicidad, ¿no? Como la serotonina o la oxitocina y todas estas. Entonces, no es solamente que se escuche bonito, no es solamente que, ay, qué bonito, sí, yo voy a estar para ti. No, es que está pasando algo literalmente dentro de nosotros. Y Dios se encarga hasta de esos detalles. O sea, Dios fue tan grande, su inteligencia fue tan grande que incluso nuestro cerebro se recompensa a sí mismo cuando conectamos con alguien más. Su cerebro se recompensa cuando hacemos iglesia, cuando conectamos, cuando hablamos con alguien, cuando rendimos cuenta. Nuestro cerebro se está recompensando a sí mismo. O sea, algo está pasando dentro de nosotros. Qué increíble. Tati Martínez ha sido alguien que nos ha apoyado mucho en lo de Ya Basta, en todo este tema, y me acuerdo, siempre dice la farmacia divina, ¿no? La farmacia natural que el Señor ha proveído en su diseño, en que tengamos estas de la felicidad, nuestras hormonas, wow, que no se pueden igualar con nada. Y ahora, ok, vamos a ver, ya vimos, ok, como el ámbito espiritual y no hacer un tabú de lo médico, pero ok, ya me animé, ya oré,
ya expulsamos demonios, ya estoy rindiendo cuentas, ya estoy en comunidad, pero sigo igual y quiero ya abrirle la puerta a ir a terapia. ¿Cómo se ve eso? ¿Voy a terapia y qué? A ver, ¿qué me van a investigar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuánto cuesta? No. Dije que sí, no. ¿Hay descuentos? Sí, dicen que sí, dice que vinieron a real. Código real Código 2020. real 2020. Ok, ya escuché algunos amén. No, pero hay diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, la pastora fue con una tanatóloga. Ella ve ciertas cosas. Hay terapia de matrimonio. Hay diferentes tipos de terapia. Pero mi terapia es la terapia que yo recomiendo a los creyentes, a los cristianos específicamente. Es la terapia que trabaja con la reestructuración cognitiva. Y te lo quiero explicar bien rápido y bien sencillo. Esto es prácticamente identificar nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos los podemos como ejemplificar como una calle. Todas las calles, las avenidas, los highways que hay aquí nacieron como una veredita. Pasaron más tiempo por ahí, se hicieron caminos, y pasaron más tiempo por ahí, se hicieron calles, y eventualmente se hicieron las avenidas que ahorita son. Los pensamientos trabajan exactamente igual. De la primera vez que tú lo pensaste al monstruo que es ahorita, que te detiene de hacer todo lo que puedes hacer, es porque pasaste muchas veces por ahí. No pasa no sé, de un segundo a otro que se siembre tan fuerte o que eche tanta raíz. No, es porque pasaste muchas veces por ahí. Y entre más pienses una cosa, más posibilidad tienes de volverla a pensar, bueno o malo. Así funciona nuestro cerebro. Entonces lo que la terapia hace es romper ese patrón, identificar ese pensamiento, romper el patrón y neutralizar el pensamiento. Ahora, nosotros tenemos la ventaja más grande del mundo, y es que no solamente neutralizamos nuestros pensamientos se someten a la verdad. Nosotros ya tenemos una verdad. Entonces tomo mi pensamiento, lo comparo con la verdad que ya está establecida y digo, ok, ya alcanzó. Ya reconocí ese pensamiento, rompo ese patrón y entonces me alimento de la verdad, ¿no? Ahora esto te lo expliqué en 2 minutos, pero si llevas diciéndotelo 10 años, pues no lo vas a muy seguramente quitar en una semana, que Dios lo puede hacer. Yo lo creo. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo oro para que la otra semana vengas y me digas, Dios hizo algo y ya no necesito venir y no te quiero volver a ver, ¿no? Qué padre, qué bueno, pero a veces toma tiempo y necesitamos ayuda profesional para hacer ese proceso. Sí, yo recuerdo que una de las herramientas que a mí me dio la tanatóloga, ¿verdad? Es lo mismo que tú estás diciendo ahorita en cuanto a jugarle rudo al cerebro, ¿verdad? Si estás acostumbrada a irte por tal camino a tu casa, vete por otras calles aunque te tardes más. Ve desacostumbrando a tu cerebro a siempre lo mismo. Cuando llegues, otra terapia que me dejó, cuando llegues a tu casa, cambia una habitación con yo le dije a mi esposo, necesito $100. No, ¿cuál $100? Tengo que redecorar. $1,000 tengo que redecorar, es parte de mi terapia. ¿Quieres que esté bien? Te conviene. No se crean. Y yo misma me acuerdo que quité todos los cuadros y los adornos, los puse en una mesa y cambié la casa. Y es como decirle a tu cerebro, yo tengo el control. Yo tengo el control. Nunca se me va a olvidar. Esto es algo que también sucede, de que empezamos a pensar, ¿y qué si me da? ¿Y qué si me da? Es como, me va a dar, ¿verdad? Y empiezas, ¿y si ahorita viene? Y yo recuerdo que un día estaba específicamente lavando los trastes y ya estaba bien contenta, ¿no? Pues ya me sentía mejor, ya tenía momentos más buenos, más bonanza en mi vida en ese tiempo. Estoy lavando los trastes y de repente, literalmente empiezo a pensar, me va a dar, y empiezo a sentir esas sensaciones de hormigueo y etcétera, etcétera. Y lo supe reconocer ya. Y en ese momento, en voz alta le dije al enemigo, no, me va a dar mangos. El que pagó el precio por mi vida fue Jesucristo. Tú no hiciste absolutamente nada por mí, así es que te me pintas de aquí. Y de verdad,
ahí era donde yo ya empezaba a cobrar ánimo, autoridad espiritual, porque sí se necesita. Yo al principio les digo, endemoniada esto, y le tenía miedo, de verdad, yo le tenía miedo al enemigo. Y fue como cobrar ese ánimo en Cristo, lo que dice la psicóloga, ¿verdad? De que tenemos la ventaja de que tenemos no solamente otro pensamiento más, sino la palabra de Dios y la boca al hablarla tenemos autoridad. Y se fue. Y como esas lo he hecho muchísimas veces. Eso es el pan de todos los días, no solo en la ansiedad, sino en todo lo que vivimos. Que no se nos olvide, Cristo pagó todo. El enemigo no tiene por qué obtener ni una pizca del terreno que la sangre preciosa de Jesucristo ya compró en ti. Así es, amén, amén. Y wow, vemos en la Biblia cómo decíamos ahorita, Jesús, ¿verdad? 100% humano, 100% Dios, o sea, lleno de también amistades como Lázaro, de cuando le avisan, hey, ¿sabes qué? Se murió. Y dice, me subrayé las palabras que dice la Biblia, en varias versiones dice que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. O sea, algo llegó a pasar en la vida, en las circunstancias, como la muerte, que es lo más seguro, que ocasionó que Jesús se turbara. Luego vemos cómo Jesús llora. Vemos en el jardín del Getsemaní, ¿verdad? Cuando ya estaba tan cerca ese momento en donde Él iba a obedecer al Padre. Y dice que se comenzó a afligir, comenzó a angustiarse, hasta sudar sangre. Y dice que pase de mí esta copa de sufrimiento, ¿verdad? Y me recuerda tanto a Julieta que, Señor, si no me hablas, me muero, ¿verdad? Que pase de mí esto. Y en otra versión dice que se comenzó a sentir triste y angustiado. Todas estas palabras que a lo mejor tú y yo estamos tan acostumbradas a sentir la tristeza, la angustia, nuestro mismo Padre, el que venció en la cruz, lo llegó a sentir. ¿Qué no más hará por ti y por mí? ¿Qué no más será capaz de renovar en nuestra mente, de quitar en nuestros corazones, de transformarnos? ¿Qué no podrá hacer Él? Y hay otro que dice también en Pedro, que de verdad me tiene ahorita todavía digiriéndolo. De hecho, en el Green Room estaba hablando con Josías, el esposo de Sarita, y le estaba diciendo, ayúdame a digerir este versículo. Está en Pedro y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Ves? Cuando iban a la guerra era necesario ceñir los lomos. Y estamos hablando de los lomos de esta parte, no de los tacos esos que te comes de lomo asado o algo, no. Es esta parte de donde nace vida, de donde nace la vida. Dice ser sobrios. Eso te está indicando a ti y a mí que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, de donde nace los pensamientos. Así como ellos se ceñían para la batalla, te traía estabilidad el ceñirte los lomos para ir a enfrentarte a la batalla. Asimismo, te ciñe los lomos, dice, de vuestro entendimiento, en donde surgen los pensamientos. Yo quiero terminar compartiendo esto que se me hace bien importante. A los 2 años de que estaba pasando por mi proceso, vino un orador en enero que aquí se acostumbran a tener las noches de avivamiento, V-Nights, y vino Bob Sorge. Y él tiene un testimonio increíble acerca de la pérdida de su voz, etcétera. Yo lloré de principio a fin en su plática, porque el libro de Job en ese momento se abrió delante de mi panorama como jamás lo había entendido. Y tuve un encuentro con Dios. Mi situación siguió, pero yo tuve un encuentro con el Dios soberano. El mismo Dios que permitió que un día Job entrara en lo peor de su vida. Y Dios me decía a mí, aunque no lo entiendas, así como permití esto, va a llegar el día en que yo también lo voy a retirar y voy a redimir todo lo que ha pasado en tu vida. Y a veces
entramos en esta pregunta, es la tentación: ¿y cuándo, Señor? Pero créeme que en ese momento a mí no me importó el cuándo. Yo me agarré de esa promesa y dije: no me importa cuándo, pero si tú dices que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. Y le doy gracias a Dios porque en medio de tu proceso, de cual sea, Dios siempre se va a querer revelar a tu vida en una faceta en que tú no lo conoces. Y créeme que no porque no se haya ido la ansiedad, yo dudé del amor de Dios ni de la bondad de Dios. Todavía de repente como que medio que quiere venir pero no. Yo sé que soy más que vencedora en Él. Y yo sé que Él es Dios y yo sé que Él es soberano. Y como Dios soberano es un soberano bueno. Y lo que Él permita es porque en ese paquete de problemas te ha regalado una bendición. Y no vas a ser la misma. Tenlo por seguro. Así es que atravieses lo que atravieses, Dios va contigo, y así te estés arrastrando, Él te carga, te lleva en sus brazos. No temas, mía eres tú, y Él te llama por tu nombre. Y ánimo, porque esto también pasará. Amén. Estamos listas para seguir siendo ministradas por el Espíritu Santo. Estamos listas para seguir rindiéndonos. ¿Cómo no te pones de pie? Y empieza a despojarte de tus pensamientos ahorita. Y vamos a entrar en un tiempo de adoración. Gracias, Señor. Puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Oh, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, Cristo. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Oh, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Encuéntrame. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Te necesitamos, Jesús. Venimos delante de ti. En ti confiamos. Tú nos encuentras una y otra vez. Todo dejamos a tus pies. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y besa tu espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y besa tu espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Gracias, Padre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dice la palabra de Dios en Romanos
es el espíritu que levantó, que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Es el mismo espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales en Cristo Jesús. Espíritu Santo, en esta mañana, en esta tarde, te pedimos, sopla. Señor, yo declaro vida en el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos que soples aliento de vida sobre cada uno de nuestros corazones. Señor, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de muerte y lo echamos fuera en esta hora. Señor, atamos toda mentira y todo engaño y toda confusión que Satanás quiere traer a tus hijas. Lo atamos, lo cancelamos por medio de la sangre preciosa del Cordero. Atamos todo espíritu de enfermedad, toda falta de esperanza, en el nombre de Jesús. Y yo siento desde ayer muy fuerte hacer lo siguiente. Por generaciones, el enemigo muchas veces quiere traer ataduras, maldiciones. Y una de ellas, uno de los espíritus que son más comunes que se heredan, es el espíritu del temor. El abuelito, ¿verdad? Era bien temeroso. No, es que mi abuelito era bien temeroso, y mi mamá, y ahora mis hijos. Y lo vemos como algo normal. No es normal. Y ¿sabes qué? Hoy vamos a romper todo espíritu de temor y nos vamos a ir libres de este lugar por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Y vas a orar conmigo. Dile: Señor, yo te pido perdón porque en mis ancestros abrieron puertas al espíritu del temor. Señor, yo me arrepiento. Te pido perdón por la incredulidad. Te pido perdón por la falta de fe. Hoy en esta hora, Señor, yo rompo con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, toda maldición que me había atado. No más. Todo derecho legal que le pertenecía a Satanás, no más. Satanás, espíritu de temor, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo recibo tu libertad, yo recibo tu perdón. Gracias, porque de aquí en adelante yo y mis generaciones te adoraremos, te serviremos, viviendo en la libertad que nos ha sido dada. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gózate en el Señor, porque su sacrificio no fue en vano, y tú verás la gloria del Señor en tu vida hasta 1000 generaciones.
la llevaré al desierto y allí la enamoraré y la haré mía. Tu desierto, mujer, no es en vano. Déjate seducir por tu amado, porque déjame decirte algo, Él viene pronto y viene por una novia radiante y te está puliendo, y esto que te duele es una leve tribulación momentánea que está produciendo en ti un mayor peso de gloria. Allí donde estás, levanta tus manos y dile: te amo, grítaselo: Señor, te amo. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te amamos, Jesús, por quien eres tú, Dios. Nunca nos has abandonado, siempre presente estás, tan lleno de amor. Nuestro refugio eres tú. Una vez más cantamos: no nos has dejado ni por un momento, me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor